entrevista del día. El doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano, está con nosotros para hablar de contingencia, pero no solo lo que ocurre en Chile, sino también en América Latina, con una serie de manifestaciones sociales que también hemos visto y seguido, ¿cierto?, desde este lugar del mundo. Gracias, Cristian, por acompañarnos en esta entrevista para conversar y analizar un poco también este contexto social latinoamericano. Gracias por la invitación, Karina. Hemos visto protestas muy multitudinarias, muchas protestas violentas, otras pacíficas, gobiernos de distinto color político, crisis sociales, pero lo cierto es que la lista de países que hoy día se están manifestando en la calle en América Latina suma y sigue. Primero, en el macro, ¿cómo ves este contexto donde uno tiene que ir analizando necesariamente caso a caso? Y quizás lo vamos a abordar de esa manera, Cristian, pero es América Latina la que ha vivido, yo creo, en este último mes o en este último tiempo, una serie de estas manifestaciones que tienen distintas explicaciones, pero que estamos a los ojos, por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos, o ahí con ese centro y esa mirada constante desde los poderes, ¿cierto?, políticos en general. Empecemos por América Latina, pero podemos abrir el espectro. Pero empecemos con América Latina. Igual lo que adivino en tu pregunta es saber si hay un denominador común a todo ese tipo de revuelta que conoce actualmente el subcontinente. Y yo creo que sí hay. Aparte, si citamos los casos de Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia, quizás el caso de Bolivia menos, pero podemos ver acá quizás una respuesta a diferentes medidas de tipo neoliberal, o por lo menos una intervención y una traducción en lo real de los principios del neoliberalismo, en el caso del FMI, que interviene en el caso de Ecuador, en el caso también de Colombia se quieren modificar un poco y reducir los gastos fiscales y también aumentar unos impuestos a algún sector, y en el caso de Chile sería una rebelión contra el modelo. Eso por una parte. La segunda característica, también podemos ver que en cada uno de los países la tasa de desigualdad es muy alta. Y eso también responde que hay una cierta insatisfacción por parte de las poblaciones respectivas. El último punto es la manera de cómo se expresa esa insatisfacción, ese hecho de no estar satisfecho de la situación de los países respectivos. Y ahí tú ves efectivamente acciones de violencias, ciertas manifestaciones pacíficas, pero rápidamente estas se transforman en acciones llenas de violencia y también por parte de los que reprimen, por parte de los poderes estatales, donde también se ve una intervención bastante fuerte. Yo pondré un poco el caso de Bolivia aparte porque ahí también hay una usura del poder y la figura de Evo Morales que habría que estudiar más específicamente, porque igual ahí también hay una problemática arrastrada en cuanto al hecho que él quiera quedarse en el poder, muy peculiar. Y para ampliar el espectro, porque me gustaría citar a Hong Kong, donde hay problemas, me gustaría citar a Libia, Irak, y hace un año ya los chalecos amarillos, el Gilets jaunes en Francia. Yo creo que más que un rechazo al neoliberalismo, que parece un lugar común, ya que todo el mundo lo dice, yo creo que lo que se está pidiendo en cada uno de esos países, y incluyo a Chile, es de algún modo de pedir una democratización, una democracia desprovista de corrupción. Yo creo que eso es el llamado, el denominador común, el llamado común, el punto de similitud entre todos estos movimientos, es el llamado a una democracia más transparente y desprovista de corrupción. Uno podría decir de buenas a primeras que el modelo neoliberal permitió que el modelo político se volviera corrupto, Cristian. Si ese fuera un denominador común, es decir, en ese como dejar hacer o que las reglas poco menos en el mercado vayan, pareciera que también lo político, lo ético y finalmente las instituciones de cada uno de esos países quizás fueron trastocándose también. Bueno, ahí estaríamos convergiendo con una mirada marxista de lo que concierne el Estado, el derecho y el poder político, que serían meros trabajadores estarían gestionando lo que corresponde al gran capital y justamente todas sus tenencias. Puede haber algo de eso. Cuando tú ves la ley de pesca, a mí me sorprende mucho. Igual dan la impresión para muchos chilenos hoy en día que en realidad la Cámara Legislativa está trabajando para las 7 familias de Chile, pero quizás también, también lo subrayó diferentes artículos en el Washington Post o en el The Economist en Inglaterra, que son diarios que claramente son más bien de una postura neoliberal, a lo menos, indican que realmente existió el neoliberalismo en Chile cuando tú ves que el sistema de fiscalización de la competencia nunca ha existido y que asistimos a muchas acciones de colusión. Porque si algo va de la mano con el neoliberalismo, es la competencia. Porque al final la competencia, ¿a quién le conviene? Al consumidor. Eso no ha existido en Chile. Uno, el consumidor no tiene protección y de dos, nadie vigila la competencia entre los grandes grupos y a qué
¿En qué desemboca eso? Es que los grandes poderosos no tienen nada que los fiscalizas y hacen exactamente lo que quieren. Y eso en Chile también lo puedes ampliar a lo que concierne el nivel del medio ambiente, al nivel de muchas otras garantías que deberían otorgar y que no lo otorgan. Y yo creo que sí faltó una fiscalización por parte del Estado al gran capital, eso no me cabe duda. Y yo creo que en ese sentido Antofagasta es un ejemplo insigno porque acá tenemos un galpón en el medio de la ciudad, tenemos una de las más grandes riquezas del mundo, número 75 según el último ranking Forbes, y no hay una traducción de esto en la supuesta capital minera del mundo, porque tú puedes ver que Antofagasta tiene aspecto de ciudad abandonada y yo creo que hoy en día esa marginalidad se está reivindicando con numerosas barricadas e incendios. Para ti no es sorpresa que Antofagasta esté dentro de las ciudades donde estas protestas se han quizás vuelto más violentas todavía los últimos días, en lo que hemos visto en Antofagasta, en Concepción, en Valparaíso y claramente en la gran capital nacional. Hablan de estas ciudades que generalmente las manifestaciones eran muy habitual verlas, en Valparaíso, en Concepción y también en Santiago. Antofagasta no era lo habitual, pero se ha transformado en una de las que habitualmente está en primera línea, como se usa hoy día también el concepto, ¿no? Sí, muy llamativo, porque si tú retomas intervenciones mías o columnas anteriores, siempre me llamó y siempre he subrayado la apatía, de algún modo, de la población local antofagastina, sabiendo que es una región que aporta la más riqueza al país y que no recibe tanto comparado a lo que aporta. Y este despertar, si podemos llamar esto un despertar, este activismo que hoy en día es llamativo, pero eso te deja entender la frustración, el descontento, el resentimiento que había en esta sociedad local antofagastina, y unos sectores que están absolutamente marginalizados. Y uno lo puede hasta ubicar de manera geográfica en la ciudad donde están ubicados esos sectores. Entonces, ese abandono social, económico, por parte del Estado, de las autoridades, no puede ser una sorpresa. Y yo creo que hay que interrogarse de por qué llegamos a esta situación en Antofagasta, porque de verdad que la manera de cómo está reaccionando esta ciudad es muy llamativo y yo creo que no son factores que nacieron de un día para otro. Cristian, me quiero quedar en Chile para que luego vamos analizando quizás el resto de América Latina. Pero ha sido difícil, muchos analistas van hoy día a la coyuntura, vamos un poco a explicar por qué llegamos donde estamos, cómo podríamos salir, estos nuevos pactos sociales, la vía de la Constitución, pero lo cierto es que hay mucha incertidumbre respecto de lo que uno pudiese proyectar a futuro respecto de este movimiento en Chile. ¿Cómo ves tú de aquí en adelante el desarrollo desde lo económico, lo social, la discusión en la calle, porque se está tornando para muchos un escenario de incertidumbre obviamente constante? ¿Cómo ves tú que esto pudiese ir andando? Porque los factores que explican el estallido social, revolución, como lo llaman algunos, son diversos y eso pareciera no tener todas las explicaciones suficientes, incluso para quienes hoy día analizan realidad política, económica en el país. Sí, yo escribí una columna que trato de publicar, la he enviado a varios diarios, nadie me pesca mucho. Lo que yo quise hacer en esa columna es hacer un paralelo entre la situación que vivimos y la que vivió la caída del muro de Berlín, el derrumbe del modelo socialista. Porque tú no puedes no ubicar Chile en el mapa internacional sin hacer referencia a la Guerra Fría. De hecho, muchos quedaron pegados en la Guerra Fría. Sí, la instalación del modelo neoliberal en Chile responde justamente a un contexto de Guerra Fría y era el ejemplo del neoliberalismo, es decir, era el antimodelo socialista por excelencia, el caso de Chile. Hoy en día me da la impresión que se derrumbó el modelo. Y al igual no soy yo que lo digo, lo dicen eminentes economistas como Edwards, dijo el ejemplo del modelo del neoliberalismo murió. A mí me da la impresión que al igual de lo que sucedió con el comunismo, acá quizás se derrumbó otro muro. Este sería el muro del neoliberalismo. Yo haría esa analogía. Y lo que sucedió después del derrumbe del muro de Berlín fue una década de disturbio, como lo sucede muchas veces después de una revolución. Pero para eso, más que una caída, fue una implosión. Explotó desde adentro el muro de Berlín, más que la actividad de los agentes externos o de los que estaban en contra del gobierno comunista de la época. De algún modo dio la impresión que el sistema socialista se derrumbó desde adentro, fue una implosión. Me da la impresión acá en Chile que exactamente un poco lo mismo, y por eso salen a flote, se revela muchos aspectos flacos, débiles,
de nuestra sociedad y de este sistema. Y yo creo que ese fenómeno de derrumbe se va a demorar. ¿Tú descartas la teoría que algunos tienen que Cuba, Venezuela estarían detrás de lo que Chile pasa? Habría que traer pruebas fehacientes para poder afirmar tal suposiciones. Yo, honestamente, Cuba, yo creo que Cuba está en una situación donde no pueden mandar a gente al exterior. Y Venezuela, yo creo que también está en una situación muy difícil, porque si tú haces un poco de geopolítica, tú no puedes pensar que Venezuela estaría en pie todavía con el gobierno de Maduro, sino estaría respaldado por China y por Rusia. Hay 1 millón de chinos en Venezuela. Sin China y Rusia, Maduro ya estaría afuera y ya quizás hubiese habido una intervención. No creo que esté en medida de venir a exportar un modelo. Yo creo que no hay nada de tan ideológico acá. Yo creo que hay quizás un discurso antisistema, como tú lo puedes ver en la calle, en algunas banderas, pero no creo que haya una intervención de tipo comunista o socialista o de fuerzas extranjeras. Lo que sí yo he visto aparecer mucho son banderas con el logo de anarquismo. Acá iba a ocurrir la COP25 y la APEC. Muchas veces cuando ocurren ese tipo de eventos en el mundo, en muchos lugares del mundo, aparecen todas esas fuerzas antisistema, los black blocs, los llama famosos bloques negros. Quizás algo de eso pudo acá llegar un poco antes, con anticipación, preparar y quizás participar, pero mientras no haya prueba, no lo puedo afirmar. Lo que sí yo puedo afirmar... Porque además cualquier intervención que sea exterior, ya sea en estos quienes han postulado, ¿cierto? La teoría que podría ser Venezuela-Cuba, quienes han postulado que podría ser incluso grupos anárquicos, requieren de un financiamiento también cada uno. Entonces, los grupos anárquicos tampoco funcionan bajo una lógica como para ir de país en país de manera tan organizada, generando una revuelta social. Y absolutamente, pero admitamos que haya grupos externos que intervinieron en esto. Lo admito, ¿ok? Sin embargo, el pasto prendió tan rápidamente que por alguna razón estaba tan seco acá. Ese incendio que prendió en Chile entero, habían razones concretas por la cual prendió. Y yo creo que eso no corresponde a la fuerza externa, en primer lugar. Segundo lugar, esas razones son de hace mucho tiempo. Segundo lugar, a nivel de inteligencia, ¿qué pasa? ¿Cómo no hay ninguna información que salga para indicarnos que sí o no, o rechazarlo rotundamente, o indicarnos quiénes son, acerca de esa fuerza externa que estarían interviniendo? Acá también me habla de una fuerza de inteligencia nacional que está en un estado lamentable porque su trabajo me da mucho que desear. No sé. Porque finalmente, claro, todo va quedando como casi en la interpretación de una red social o no en una cosa que se confirme o se tome para investigar o para oficializar de parte de los organismos que corresponderían, dices tú. Entonces hay mucho de teoría dando vuelta que no tiene asidero finalmente. Pero cada día yo creo que la voz que sale desde los medios de comunicación tradicionales está discutida por los medios de por las redes sociales. Yo creo que ese también es algo que tenemos que pensar, la fake news, lo que pasó con el tipo que anduvo atropellando ahí en la calle. Todo el mundo partió desde un inicio que el tipo era un carabinero, era sí o sí un carabinero. Entonces eso también, lo que era falso. Yo creo que acá hay que tener mucho cuidado con la información, pero lo que sí tú puedes observar objetivamente es que hay todo un sector social que sigue con esta revuelta, que sigue con estas acciones que unos llaman de violencia, y yo creo que eso nos indica que acá todo ese sector marginalizado no se marginalizó de un día para otro, responde a razones estructurales. Hay que interrogar y responder a esas razones estructurales. Yo creo que si no dejamos ir por una visión de que son todos comunistas, que hay mano externa, y que se quiere el derrumbe de Chile, no, como lo reitero, para mí esto es una implosión, es un sistema que se está derrumbando por sí solo y que no encuentra los frenos ni los paracaídas para frenar esta caída. Y por eso cada día esto da la impresión que se va agudizando. 40 días y las respuestas que debiese tener la ciudadanía finalmente no llegan. Cristian, ¿cuál es la evaluación también que en lo netamente político, en lo netamente comunicacional, incluso luego de tomadas las decisiones políticas, no tienen el efecto deseado? Sigue estando sobre la mesa la renuncia del presidente de la República, Sebastián Piñera, siguen estando sobre la mesa, a pesar que se diga que sí se va a ir por buscar la opción de una asamblea constituyente, se disfraza eso con otros nombres, hay decisiones desafortunadas incluso en cómo se comunican muchas de esas agendas, incluso sociales, que hoy día buscan discutirse en el Parlamento. ¿Cómo ves también el rol, en definitiva, de esa clase política y el gobierno de turno para ir enfrentando lo que tenemos en adelante? Yo creo que, como te digo, esa idea de implosión, de explosión desde adentro,
corresponde un poco a la imagen que está dando el desempeño de los políticos y también de las fuerzas públicas y de diferentes otros actores. Es decir, acá no dieron el ancho los políticos y todavía no lo están dando. Y tampoco lo están dando las fuerzas públicas. Es decir, lo que está sucediendo con Carabineros, estos abusos a nivel de derechos humanos. Los últimos informes. Los últimos informes. Que yo esté pro o en contra de Carabineros, lo que era una ridiculez, nadie entra en contra de Carabineros, uno está en contra de las violaciones de los derechos humanos. Pero yo creo que más que inculparlo y pensar que existe una violencia sistemática por parte de las fuerzas del orden, yo creo que acá lo que demostró es que los Carabineros no están listos ni preparados para intervenir frente a este tipo de manifestaciones. Yo creo que acá hubo una falta de preparación, porque todo el mundo nos vendió que los Carabineros de Chile eran lo mejor del continente. Hoy en día tienes la prueba que de un punto de vista protocolar no son capaces muchos de resistir a este tipo de manifestaciones, al igual que la cantidad de personas que está tirando licencias también en ese mismo cuerpo. Es decir, yo creo que lo que quiero decir con eso es que no me dieron la impresión que eran tan vigentes y tan potentes y poderosos como lo dejaban entrever. Y yo creo que ahí también alguien que debe sentirse responsable hoy en día en el cuerpo de los Carabineros son los tipos que hicieron del desfalco, lo que robaron, la plata del Estado en Carabineros, porque yo creo que eso podría haber servido para o reclutar más gente, o hacer talleres de preparación, o perfeccionar las fuerzas públicas, porque hoy en día yo veo acá una mediocridad en el actuar de Carabineros. De la misma manera veo una mediocridad en actuar de los políticos, como veo una mediocridad también en algunos medios de comunicación. Al fin y al cabo, todo el mundo dice que había que preservar este sistema tan bueno que funciona el chileno, pero si tú lo pones a ruda prueba de justamente de lo que estamos viviendo, tú te das cuenta que no éramos tan perfeccionados y no éramos tan modelos, porque hay muchos aspectos flacos de esto. Entonces, lo que yo pienso es que por el momento el cuerpo político no está tomando conciencia de la gravedad de la situación y, como lo dije en un último debate, yo creo que está pensando más bien a salvarse el pellejo él mismo que realmente a plantar las pautas que permitirían mejorar esta situación. ¿Y cuáles son estas pautas? Básicamente, atacarse a lo medular de este sistema, que es el sistema AFP. El sistema AFP es el que va a poder aumentar las pensiones. Eso, después de un mes de protesta, aún no sucede. Cristian, ¿cuáles ves son los peligros más inmediatos de esa incapacidad de liderazgo político o del Ejecutivo o de esas instituciones que a los ojos de la ciudadanía hoy día, insisto, no dan respuesta frente a lo que ellos han puesto como demanda? ¿Cuáles son los peligros más inmediatos de esos? Porque para muchos hoy día ya comienzan a pensar desde intervenciones que estamos hoy día siendo, ¿cierto?, uno de los objetos de análisis quizás de muchos otros lugares del mundo. Hay quienes ven peligro en que se produzca incluso casi una guerra civil, en que la gente empieza a armarse, y así muchos otros que ni siquiera me atrevo a mencionar en algunos casos. Ya, como es un proceso en curso, no puedo ser tan tajante ni definitivo en lo que voy a decir. Entonces, por ende, a pesar que pongan el título de doctor, acá es pura especulación, no digo nada de científico. Lo que yo pienso es que si tú miras el sector que concierne, que respalda al presidente de la República, esto hoy en día yo creo que la interna está dividido. Está el sector de Mario Desbordes, que trata de tener un sentir y una afiliación, un buen sentir con la población, y está el sector que está respaldando a Sebastián Piñera. Y yo creo que Sebastián Piñera está decepcionando lo suyo, porque en un sector conservador y también de centro-izquierda, hay muchos que están haciendo llamados, si no formalmente, a una intervención de los militares, de las Fuerzas Armadas, para poner un poco de orden en esto. Y este proyecto de ley de una intervención de los militares sin tener que recurrir a un decreto de estado de sitio, va un poco en ese sentido. Pero hay mucha gente del sector que está decepcionado porque encuentra que Sebastián Piñera no es ni fu ni fa. Entonces, no suelta a nivel de medidas sociales y tampoco se va hacia el lado ultra seguridad para el país. Entonces, como no es chicha ni limonada, bueno, dicen mucho que dicen que era DC a la base, yo creo que eso deja insatisfecho un gran segmento de su sector que lo respalda, y también del centro izquierda. Basta de leer algunas columnas y algunas opiniones de la DC. Yo creo que aquí hay un riesgo, porque sí no me parece tan descabellado que si pierde un poco el respaldo de lo suyo, ¿qué respaldo le queda al presidente? Por un lugar. Segundo, lo mismo que piden la intervención de los militares, de las Fuerzas Armadas. A mí, yo crecí en Francia,
En Francia hay un plan que se llama el Vigipirate. Cuando hay actos de terrorismo, hubieron en 95 hubo uno, y hace poco, después de lo que pasó, lo atentado en el Bataclan, tú ves militares en la calle, pero los militares no están como exhibidos, actúan de manera civil, pero no se notan tanto. Entonces, eso que que militares tengan funciones de seguridad pública ya existe. Entonces, puede ser que los militares participen en asuntos de seguridad pública, pero acá lo que me llama la atención es que ¿por qué vamos a recurrir a militares cuando los propios carabineros aparentemente no están obedeciendo a las órdenes de los altos mandos que le pidan tener más cuidado con los protocolos para no violar los derechos humanos? Entonces, si no se respeta la jerarquía en los carabineros, me parece un poco tirado del pelo que hagamos llamado a los militares, porque ¿qué nos garantiza que sí ellos van a obedecer a los altos mandos? Quizás habría que más focalizarse en mejorar el servicio que otorgan los carabineros antes de pasar al grado superior, en primer lugar. Y yo creo que hoy en día, y es una opinión personal, recurrir a las Fuerzas Armadas para mí sería agudizar el problema, porque lo reitero, yo creo que la respuesta es ante todo social y que lo quieras o no, no hay una respuesta contundente a ese nivel. Todo el mundo pensó que el inicio de la respuesta era la Asamblea Constituyente o la Convención Constitucional, como quieras llamarla, pero eso sí se diluyó, falta mucho para abrir, la gente tiene la impresión, y para muchos dicen, no se pueden hacer cambios de un día para otro, Cristian, y algunos tienen depositada su confianza en ese proceso de abril. Sin embargo, muchas de las otras cuestiones que la gente quiere de manera inmediata se podrían resolver con acuerdos que el Congreso no está llegando. Entonces, para la gente también está siendo una encrucijada hoy día, ¿qué esperar? sí, pero apliquemos el buen sentido. Hay un dicho popular que dice quien puede más, puede menos. Es decir, una Cámara Legislativa puede ponerse de acuerdo para cambiar la Carta Magna, la ley suprema del país, pero no se puede poner de acuerdo para legislar sobre la AFP, sobre los remedios, sobre la educación, sobre su propio sueldo. Es decir, hay algo de absolutamente grotesco en esto. Yo lo reitero, si no hay un cambio en la realidad misma de la gente en general, de algunos sectores, esto va a seguir. Y sobre todo acá hay un riesgo porque hay mucha gente que está participando en esta lucha, entre comillas, que participando en ella adquiere dignidad. El tipo antes que cuando iba al Jumbo o al Ripley o a cualquier tienda lo seguían los guardias, hoy en día quizás esa misma persona en una barricada, defendiendo y peleando contra el carabinero, puede ganar respetabilidad acerca de lo suyo. Y eso no es un valor económico, eso es algo que va mucho más allá. Entonces yo creo que a perseguir esta situación estamos tomando un riesgo que justamente también endurezcas a los que están llevando la batuta en algunos disturbios. Y yo creo que eso hay que realmente porque claro, va más pensar gente en eso. a la calle, no porque convoque la CUT, el Colegio de Profesores o la NEF, va gente a la calle porque en redes sociales se organizaron y la gente de distintos barrios o sectores, por lo menos en Antofagasta, se agrupa, al igual que en Santiago y el resto de las comunas. Digamos que tú puedes ver la cantidad de bandera que hay. Al inicio había la bandera mapuche, luego apareció una bandera de Chile en negro, hoy en día aparece la bandera con el perrito, aparece la bandera con el signo anarquista, aparece numerosas banderas porque al fin y al cabo el que toma liderazgo se están turnando el liderazgo. Entonces yo creo que esa violencia, cuando se transforma en violencia en los desmanes y en los saqueos, responde también a una violencia que está al interior de nuestra sociedad, porque podemos hablar de la violencia, hay una violencia tan flagrante como esa, pero también hay una violencia mucho más sorda, la lista de espera, personas que mueren en lista de espera, tú no puedes inscribir a tu hijo en la escuela que quieras, acá los kilos de carne en las grandes tiendas tienen un sistema de alarma, cuando tú vas a los supermercados a la salida, ves muchas veces gente de la tercera edad vendiendo rosquita. Eso también es una violencia que existía antes del 18 de octubre. Y yo creo que eso corresponde a la violencia que se ve en los desmanes. Mientras tú no solucionas esa violencia que es propia de este sistema, ¿cómo vas a pedir al otro que dejen de serlo? Y yo creo que para frenar ese tipo de violencia debe haber una intervención clara a nivel de lo social. Y yo creo que acá en Chile, claramente, aparte de los bonos y las ayuditas de fin de año, no hay una cultura del trabajo social. Y parece muy cliché decir eso, pero la falta de educación hoy en día se ve claramente que da lugar a manifestaciones de tipo más violenta. La gente, cuando no tienes muchas palabras, actúas con los gestos. Yo creo que hoy día estamos claros en Chile que nunca más nadie va a decir que somos los ingleses de Sudamérica,
quedó más que claro que no es el caso. Y yo creo que la violencia, reitero, que hoy día vemos en las calles, responde a una violencia anterior. No la justifico, pero hay que tratar de entenderla. Y yo creo que la intervención hoy en día, para mí, simplemente a nivel de pensar que podrían arreglar algo las Fuerzas Armadas, te lo pueden tranquilizar un momento. Pero yo creo que si no destacas los problemas de fondo, no vas a resolver nada. Y con eso termino. ¿Cómo vas a poder arreglar algo cuando la desconfianza con los políticos es enorme? Es enorme, no se le cree nada. Si cuando hablan de la Asamblea Constituyente hay letra chica, se arregla un poquito las pensiones para la tercera edad, de los más de 80 años, hay letra chica. Cualquier cosa tiene una letra chica. En el caso de Antofagasta, si el 20 de diciembre no se cierra la chimba, ¿qué vas a poder decirle tú después a la gente de Antofagasta cuando serás político? Bueno, ya muchos grupos no creen en que eso va a ocurrir, efectivamente, porque hay una falta de confianza en cada una de esas tomas de decisiones, en el fondo. Digamos que es como una relación de pareja. ¿Sí? Cuando se rompe la confianza, si una pareja pilla a la otra engañándolo, la relación nunca va a ser la misma después. Así va a haber una especie de paranoia, cada gesto va a ser interpretado. Yo creo que lo que pasa un poquito ahí, al menos de portarte bien muchos años, ahí podrás recuperar algo. Yo creo que los políticos creen que duró un mes, 3 semanas, hicieron lo de la Constitución y ya volvamos como antes. Y sigamos con la selfie, sigamos con la política Facebook, sigamos con la política Twitter. Y yo creo que eso está claro que eso ya no da resultado. Y yo lo reitero, a nivel local, no veo un cambio por parte de ellos. Y debe haber un cambio porque estamos en un momento excepcional. Si seguimos con la misma receta que antes que el 18 de octubre, ese político va derecho al fracaso. Yo creo que acá, si no, quizás el señor Velázquez, la mayoría siguen en la misma tónica que antes el 18 de octubre. Cristian, sin duda me va a faltar tiempo, pero quisiera que dieras algunos quizás tips cuando la gente compara. Vamos a ir con lo más reciente, lo que está pasando en Uruguay. ¿Hay puntos de comparación con Chile en algunos de esos procesos? ¿Hay cosas en particular o coyunturas en particulares para lo que está ocurriendo? Vamos dando una pasada por eso, qué similitudes podría tener o qué cosas tan distintas tiene también. No, yo creo que la cultura democrática de Uruguay es algo peculiar a ese país y yo creo que el Frente Amplio que ellos conocían no significa que sea el mismo que el Frente Amplio de acá. Es decir, difícilmente comparable sabiendo que Chile fue el laboratorio del neoliberalismo desde la mitad de los años 70. Entonces, en Uruguay no llegó esa experiencia. Eso sí, puedes hacer un paralelo con lo sucedió con la concertación. Es decir, a un momento dado, después de 14, 15 años de poder, llega una cierta usura y obviamente llega la posibilidad de una alternancia. Y esa alternancia, en un primer lugar, es peleada, como sucedió en el primer mandato, quizás fue muy difícil para la derecha de volver al poder, tuvo que esperar 2010, tuvo que esperar 20 años. En este caso en Uruguay un poquito menos. Con Bolivia, también cuando sale Evo Morales muchos decían, es el momento entonces también sale Piñera, también se comparaban ambos fenómenos y hay diferencias ahí. Yo creo que el factor indígena es muy importante en Bolivia. No olvidemos quién era Evo Morales, era un cocalero, y yo creo que ese factor es muy importante. No olvidemos que la persona que hoy en día es presidenta, la primera cosa que hizo llegando a su nuevo lugar de desempeño es traer una Biblia diciendo no más Pachamama, entonces no más indigenismo, sino algo más blanco, occidental, entre comillas. Yo creo que ese factor es propio a Bolivia. Y por otro lado, la usura del poder de Evo Morales, porque digamos que quería presentarse una cuarta vez, hizo un plebiscito para saber si podía presentarse una cuarta vez, perdió el plebiscito, creó una comisión para interpretar la Constitución, para permitirle, es decir, fue mucho, y fueron ya muchos años. Y también hubo duda en cuanto a la elección, a la primera vuelta. Si bien muchos dicen que hay un golpe de Estado acá por la reserva de litio, tú no puedes negar que hay una cierta usura del personaje Evo Morales. Y una ciudadanía que se cansa, como ocurre también acá. Sí, la paciencia se agotó. Pero en todo caso, tú puedes ver que no hay que votar con la agua del baño a la guagua también. Es decir, hay muchas cosas que se quieren recuperar de lo que no se quiere perder, de lo que adquirió Evo Morales. De algún modo, esa manera de haber otorgado dignidad a los indígenas que no eran respetados en Bolivia, no tanto como cuando llegó Evo Morales, y algunos avances sociales también. Si no olvidemos que igual Evo Morales, antes de salir huyendo de su país, pudo pasearse con un auto eléctrico creado en Bolivia, entonces no todo fue tan mal tampoco. Yo creo que
la nacionalización de los recursos, que supuestamente todo iban O a el gas, irse. que hizo subir incluso impuestos, pero finalmente logró Las grandes más empresas recursos se para- quedarán. Quizás algo habría que inspirarse de eso acá también, porque los recursos que acá se utilizan, que se llevan las grandes empresas, acá no son renovables. Entonces, de algún modo sería algo lógico poder imponerlo a una tasa mucho más alta que hoy en día se hace, por ejemplo, en Chile, donde el royalties todavía no aumenta después de un mes de desmanes. Colombia, Cristian. Yo creo que Colombia es realmente el caso, y eso es lo bonito de la mundialización, vivimos en una aldea global, vivimos todo en un mismo tiempo, existe el tiempo mundial hoy en día, porque Y los prisioneros suenan en fue, Colombia. fue muy emocionante que los colombianos retomen a los prisioneros, porque yo creo que Colombia fue la última en moverse, y Colombia se movió porque vio Ecuador que se movió, Bolivia y Chile. Yo creo que Chile es la que incitó a Colombia a moverse, porque Colombia ya hace un rato que está un poquito mejor económicamente hablando, con una tasa de crecimiento entre 1, 2, 3%. Pero la población no ve la transformación, la traducción de ese mejoramiento económico en su realidad, salvo que ahora viene el nuevo presidente e indica que los primeros trabajos van a ser pagados 70% del sueldo mínimo, que algún sector de los militares van a tener que pagar 10% más impuestos para la seguridad pública. Entonces, medida que reduce el poder adquisitivo. Y eso también es otro denominador común, aparte de querer una democracia menos no corrupta y transparente. El denominador común de todos estos movimientos es de que dejar de responsabilizar al pobre y todo da la impresión que todo está al beneficio del rico. Pasó lo mismo en Chile con los 30 pesos más para... Es decir, la precarización, la situación precaria se va incrementando para el pobre y la posesión de fortaleza del rico justamente se va fortaleciendo. Entonces, yo creo que esa situación es lo que sucedió en Colombia y se inspiró de la situación acá en Chile, de lo que sucedió acá en Chile, de la reacción, retomando la canción y llegaron hoy día hasta en una mesa de negociación. Entonces, yo creo que hubo un ejemplo chileno en este caso. Ecuador sale un poco de esa línea del... Sí, porque Ecuador siempre hubo un problema a nivel de la... Yo he ido a Ecuador por tierra cuando era joven. Y a la época, fue en 2007, me parece, en 2006, tú tenías que entrar por tierra y tú mismo ir a la aduana y declarar que entraste al territorio. ¿Qué quiero decir con eso? Que no hay un control de la frontera y eso me habla de un estado débil. Y no olvidemos que a inicio de los 2000 había un tipo que renunció, el turco que llamaban. Yo creo que hay muchas veces los indígenas hicieron los movimientos que pueda destabilizar a un gobierno. Eso no es algo novedoso. Lo novedoso acá es la proporción que tomó y de algún modo que respondía a una medida del FMI que le otorga un préstamo a Ecuador, pero Ecuador hace diferentes medidas de reducción del gasto público y en eso saca una subvención sobre la benzina que ataca directamente a los indígenas. Y eso, ahí también está el factor indígena, está el factor de la población campesina y todo eso. Eso es muy propio, yo creo, a Ecuador, pero la relación que podemos hacer con Chile es que, de nuevo, cuando mete la mano el modelo neoliberal, hay este tipo de población que se despierta y que reacciona. Acá puedes ver que en el continente muchas veces se relaciona con el sector indígena, que son, de algún modo, por definición, la gente de la tierra, del lugar. Y si uno ve los hechos de violencia también, o sea, o donde hay más muertes, donde hay más lesionados, han sido también en América Latina hace un tiempo comparadas, por ejemplo, donde algunos quisieron decir que la fórmula de Piñera respecto de responder al conflicto social en Chile era algo similar a lo que hacía Macri. ¿De qué manera, Cristian, podrían tener tantas diferencias o similitudes respecto de eso, de la idiosincrasia de estos países en América Latina con lo que ocurría en Francia o Hong Kong, que es todavía mucho más? Yo creo sí, pero igual hay una... Reitero, por ejemplo, cuando Hong Kong, el sistema de tomar láser para hacer caer los drones y todo eso viene de Hong Kong. Yo creo que lo asiático es un mundo aparte. Yo creo que es un pueblo milenario, tiene muchos años. Es difícil comparar esa idiosincrasia con la nuestra. Vieron muchos procesos y no creo que ahí la filosofía occidental, Kant, Locke, Rousseau, tengan tanto impacto en la visión de contrato social en Asia. Entonces yo creo que es un caso aparte. Lo que concierne Francia y América Latina, los franceses con los gilets jaunes respetaban horarios, hacían protestas los sábados, hace un año más de un año que dura.
respondían también a razones sociales, esas diferentes manifestaciones. Yo creo que acá hay un evento importante que sucedió, que es de darnos cuenta que el proceso de secularización, es decir, la implementación del Estado, no está tan arraigado como pensábamos en América Latina. Y este evento te lo recordó. Si bien dije que en Ecuador la frontera no era recordada y me da la impresión que justamente el Estado no estaba tan potente, en Bolivia hay numerosa autonomía que quieren cada uno independizarse. En Perú el gobierno fue cayéndose, igual tambaleó un poco. En Chile, que supuestamente no es la historia, el invento de la historia chilena era el Estado, hoy en día el Estado igual está tambaleando. Y las reacciones de la gente es contra lo que representa el Estado, es decir, su clase política y los diferentes símbolos de este. Es decir, no es nada menor que te hayan quemado una intendencia en Antofagasta. Eso es muy llamativo. Entonces, yo creo que ya la gente no creyó más, uno cree más por el momento, en el conducto regular que implementa el Estado a través de la democracia. Por ende, actúa fuera de este marco. Esto te habla de una falta de implementación del modelo secular. ¿Y cómo se implementa un modelo de Estado? ¿Cómo se fortalece el Estado? Ahí yo me referiré a lo que sucedió en Francia, a lo que llamaron a un momento dado la République des instituteurs, la República de los profesores. Es el profesor de la campaña, del campo, de la ciudad, que te creaba el ciudadano. Yo creo que esa tarea fue olvidada estas últimas décadas. Yo creo que se crearon personas perfeccionadas en un trabajo, pero no, la preocupación primera no era crear ciudadano. Y si no creas ciudadano, creas gente sin visión de Estado o de gente que tiene la impresión de vivir en el Estado. A mí eso es lo que yo encuentro propio a lo que está pasando en América Latina, que en realidad tú lo puedes ver, somos países jóvenes, tienen 2 siglos, un poco más. No es Francia, no es Inglaterra. Y yo creo que eso nos recordó que el proceso de fortalecimiento del Estado, que yo creo en él en todo caso, para regir la masa, es un proceso que debe seguir vigente en realidad, no es algo que estaba acabado. Y con eso termino. Acá lo que faltó mucho en Chile, porque yo creo que tenía los medios de hacerlo, fue una masa crítica. Yo creo que todo se hizo para que no haya masa crítica y a no criticar de manera correcta este sistema, llegamos a este tipo de revuelta que se manifiesta muchas veces de manera incorrecta, pero se debe analizar el fondo de por qué se manifiestan de esa manera. Gracias, Cristian, por acompañarnos en la entrevista. Gracias por la invitación. No va a faltar programa. Gracias a ustedes también por acompañarnos diariamente aquí en la entrevista. Nos reencontramos, como siempre, con otro invitado por las pantallas de Antofagasta Televisión.